Existen varias teorías para entender la personalidad por ahí. Están los modelos más clásicos como la teoría de rasgos, que es más bien como de la modernidad, de por ejemplo el modelo del Big Five, que es pues dividir la mente en varias dimensiones como apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad, neuroticismo, que está muy de moda también en el ambiente laboral. Están las posiciones de teoría humana como de Carl Rogers y Abraham Maslow. Maslow tiene por ahí su pirámide, ¿no? De las cosas que necesita un individuo para estar bien, ¿no? Para llegar al punto nodal de la pirámide, que es la autorrealización, que tiene que ver con el reconocimiento, afiliación, seguridad y las necesidades fisiológicas que van a ser lo que den apertura a esta personalidad, ¿no? El cómo yo resuelvo estas partes y llego a expresar mi autorrealización es el cómo voy a estar constituido, ¿no? En la personalidad. Después están las teorías del aprendizaje social que tienen más que ver con Albert Bandura, por ejemplo, que hablaba del aprendizaje vicario. Tiene ahí varios experimentos de psicología muy interesantes, ¿no? Que dicen que aprendemos la conducta a través de la conducta de los otros, ¿no? Entonces, pues el cómo funciona mi mamá, mi papá, mi hermana, mis compañeros, mis maestros, pues quiere decir que en relación con esa base social, yo voy a formar mi personalidad, ¿no? Y entonces voy a hacer lo que socialmente, pues he aprendido a hacer, lo que se espera de mí y un poco lo que se ha impulsado en mí, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues yo vivo en una familia que pues son así como muy tradicionales sin ninguna clase de juicio de valor, ¿no? Está muy bien si la gente quiere ser muy tradicional o no tanto. Pues yo voy a tener eso, ¿no? Y entonces a mí me va a importar y voy a querer tener una familia, ser proveedor, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tiene que ver el aprendizaje social. Ahora, que digamos que está todo más desestructurado o las estructuras están, digamos que demasiado transversalizadas, es muy difícil, ¿no? Saber y descomponer exactamente qué parte social y de dónde estoy agarrando, y más con las redes, ¿no? Que uno aprende por todos lados un montón de cosas, ¿no? Cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una teoría importante porque complementa los eslabones, ¿no? Que no es solo cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi mente, cómo funciona mi organismo, sino también socialmente qué repercusión tiene todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es una teoría interesante en ese sentido. Después está el cognitivo conductual, que es muy aceptado hoy en día porque ha hecho algo muy valioso y que creo que valdría la pena rescatar para cualquier tipo de ejercicio teórico práctico, que es sistematizar, comprobar sí, reproducir pues teoría, ¿no? Teoría a nivel científico, ¿no? Esto quiere decir que yo tengo por ahí mi teoría, hago un ejercicio experimental, mi experimento me arroja resultados suficientemente sí, que le dan suficiencia o valor suficiente a mi experimento, y entonces yo lo reproduzco y resulta que cuando hago la reproducción me arroja los mismos resultados. Entonces puedo generar un conocimiento científico real, medible y reproducible, ¿no? Que sería el método científico. Y por eso hoy en día es la que tiene más fuerza, porque te dice, oye, tú te metes un protocolo para una fobia, ¿no? De evitación, acercamiento, evitación, ¿no? Y te vamos a quitar esta fobia al conducir en 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, ¿no? Ahí con nuestro protocolo semanal, ¿no? Entonces, pues resulta que pasan esas semanas y sí se me quita la fobia. ¿Por qué? Pues porque funciona, porque están haciendo algo. Esta teoría de la mente viene de que A es igual a B. Ese era el conductismo más clásico, el de Skinner, el de Pavlov, que era, pues si a mí me pinchas con un alfiler, pum, pues yo quito la mano, ¿no? Entonces quito la mano, ¿por qué? Porque me duele, pero se le agregó esta parte de qué pienso, ¿no? Por eso es el cognitivo conductual, ¿no? Me pinchas y yo pienso algo, y entonces ese pensar en algo también va a modelar el tipo de conducta que voy a hacer, ¿no? El del alfiler es muy claro, pero, por ejemplo, me quedé sin trabajo, ¿no? Entonces, pues ahí no es que yo quito la mano, ¿no? Ahí es que, pues, ¿qué voy a hacer, ¿no? Y esa serie de pensamientos que yo tengo a través de ese estímulo eh, van a determinar el tipo de conducta que voy a expresar más adelante, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues tiene que ver con los aprendizajes de vida, ¿no? Y esto le llaman, pues, aprendizajes de realidad, ¿no? Si
Yo estoy más apegado a la realidad, es como, pues oye, pues me tengo que poner a encontrar otro trabajo, actualizo mi CV, lo someto ya a varias páginas de búsqueda de empleo y hacemos proceso de entrevista y conseguimos otra chamba, ¿no? Y ya estuvo resuelto, ¿no? Y no hubo complicaciones. Pero si de pronto por ahí yo tengo ciertas distorsiones cognitivas, pues puedo estar sufriendo o padeciendo esto, ¿no? Y un ejemplo muy claro es perder peso, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una dieta y me está costando trabajo seguirla, porque yo creo que los hidratos de carbono no son tan malos y puedo comer más, pues bueno, esa es una distorsión de la realidad, porque en realidad no es que los hidratos sean malos, no hay que comerlos, es la fuente de macronutrientes más vasta que hay hoy en día, es nuestra principal fuente de energía, pero si los como en exceso, pues voy a subir de peso, ¿no? Y si yo pienso que no, pues ahí estoy distorsionando la realidad. Entonces, eso es un poco cómo se constituye la personalidad según esta teoría. A mí me gusta el psicoanálisis. La teoría psicoanalítica tiene sus hipótesis metapsicológicas en lo freudiano, que es lo económico, lo adaptativo, lo tópico, también lo estructural por ahí. Eh, hay varias como nociones freudianas ahí y además las nociones extrafreudianas, ¿no? Que se le incluyen, como la teoría de relaciones objetales, que es cómo me vinculo con mis objetos personas, y por ahí teorías también donde se les incluye el grupo, lo más lacaniano que tiene que ver con el lenguaje y cómo se estructura la mente como un lenguaje, una teoría muy interesante y una propuesta muy interesante. Pero el psicoanálisis es muy odiado hoy en día porque, pues con justa razón, no está haciendo lo que está haciendo el cognitivo conductual, que es sistematizar procesos, resultados y reproducirlo, ¿no? A un nivel científico. Esto no es así hoy en día. Hoy en día sí hay una parte del psicoanálisis que es negligente con esto, pero hay otra parte que es muy, muy consciente de esto y está buscando hacer un psicoanálisis basado en evidencia científica empírica, y eso es el que a mí pues me parece el bueno, ¿no? Porque es lo que tiene valor para una sociedad que hoy en día quiere resultados y quiere evidencias para hacer las cosas. Entonces, basado en esto, pues yo les planteo esta teoría de la personalidad, más hacia lo Valent, más hacia lo Jean Bergeret, un psicoanalista francés, por ahí de 1700, 1970, más bien 1980, hizo varias publicaciones muy interesantes sobre teoría de la personalidad, y en ellas pues nos habla de que la personalidad se organiza de tres formas: lo neurótico, lo psicótico y lo limítrofe. Y lo limítrofe es todo aquello que digamos que tiene ciertas carencias en la estructura, ¿no? Que es que hay certezas pero no hay tantas certezas, ¿no? Y de pronto, por dar un ejemplo así muy básico, es: yo sé que mi mamá me ama, ¿no? Así un chavito ahí de la primaria. ¿Por qué? Porque siempre viene por mí temprano a la escuela y siempre me compra un dulce y siempre me consiente y siempre me cuida y me ayuda con la tarea. Entonces yo sé que mi mamá me ama porque me dice. Y dice otro niño: ah, sí, a mí también mi mamá me ama. Pero ese niño piensa: chala, pero es que, ¿sabes qué? Luego mi mamá me ha dejado en el colegio hasta bien tarde porque pues tenía cosas que hacer. Y luego nos pide una pizza para comer. Y luego le digo a mi mamá que si me ayuda con la tarea y está bien de mal humor. Entonces empiezas a generar dudas, ¿no? Entonces dices: oye, pues me tengo que atacar con esto. No, pues no. Pero sí considerar que esto genera lo que Bergeret y Freud llamaban como una línea de clivaje, ¿no? Que es como estas líneas, la gente que sabe de geología y de economía también, es una división, ¿no? En la mente, es como decir: bueno, pues yo no sé, ¿no? Entonces se instaura ahí una duda, ¿no? Entonces esta teoría de la personalidad dice que si se instauran muchas dudas y pocas certezas, los niños empiezan a generar una personalidad pues un poquito más, sí, pues como más endeble, más acuosa, si lo quieren ver así, como más difícil de generar certezas, ¿no? Y entonces, ¿qué generas? Pues apegos muy dependientes, ¿no? Y entonces el niño depende de ser reafirmado, reafirmado, reafirmado todo el tiempo, y llega a ser un adulto que tiene muchas necesidades de reafirmación, y de pronto pues tiene muchas dudas de si es valioso, si es guapo, por ejemplo, si es querido. Entonces vienen estos procesos de mucha duda, de mucha incerteza, que
pues atormentan a la mente, ¿no? Y si a esto le sumas una desgracia como, oye, que perdí a mi perro, oye, que me quedé sin trabajo, oye, pero pues es que realmente yo nunca he tenido a nadie y bla, 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 y entonces empieza esta parte de la personalidad a hacer mella y a salir y a erosionar, digamos, hacia afuera, y empieza a generar pues este malestar, ¿no? Hasta antes de eso había normalidad, ¿no? Y entonces esa es una parte muy importante de la personalidad, es que hay normalidad y no podemos verla. Si hay rasgos y si hay indicadores obviamente muy fuertes, para eso estudiamos nosotros los psicólogos y los psicoterapeutas, pero hasta que no se rompe esta normalidad no sale, ¿no? El carácter, digamos que en esta teoría de la personalidad funcionaría como la fachada del edificio, ¿no? Mi edificio ahí está, con los cimientos ahí medio tambaleantes, y mi fachada está preciosa, ¿no? Y entonces de pronto podemos tener una fachada ahí narcisista, ¿no? De yo soy el más chido y a mí todo el mundo es peor que yo, y yo soy el mejor en tal y yo soy el más guapo y todo. Pero eso es solo una fachada para tratar de encubrir un edificio que está muy endeble, ¿no? En una parte. Entonces, ¿qué tendrá que ver todo esto con la ansiedad? Me preguntarán. Bueno, tiene que ver con dos cosas: que el organismo reacciona a diferentes estímulos, ¿no? Hay una necesidad orgánica homeostática. ¿Qué quiere decir esto? La función total de nuestro sistema nervioso es estar tranquilos, regulados, equilibrados, ¿no? Que no haya problemas pues de ningún tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando empiezan a haber problemas como este del niño? De no sé si mi mamá empieza a generar angustia. Y esta angustia no es que solo sienta yo, ay, qué angustiado estoy, no pasa nada, no. El que yo exprese angustia, el que yo exprese este malestar, tiene que ver con procesos de mi cuerpo, ¿no? Entonces por ahí tienes el factor de liberación corticotrópica, que tiene que ver con con que yo siento este estímulo nocivo y tengo como miedo porque mi mamá ya me dejó solito otra vez y yo me quedé solo en la casa, o etcétera, etcétera, lo que sea. O ya me pusieron a cuidar a mis hermanos y qué voy a hacer, y tengo un montón de tarea y no estoy logrando funcionar bien en la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema nervioso tiene una activación, ¿no? Una activación de un tipo que entra por los sistemas sensoriales, oídos, tacto, cabeza, pensamiento, propiocepción, todo esto, y se interpreta en el tálamo, ¿no? Y el tálamo dice, oye, esto es peligroso, ¿no? Aquí hay algo, ¿no? Y entonces la amígdala que es, digamos que el centro emocional del cerebro, pues se acuerda de todo y dice, oye, yo me acuerdo de chiquito cuando me dejaron solo y sentí un montón de miedo, y entonces genera aversión a eso. Esta aversión es como una marca, como una huella indeleble, ¿no? Y tiene que ver con estas líneas de clivaje. Y entonces estas marcas y estas huellas indelebles van conformando este edificio, ¿no? Entonces si ahora yo tengo varias de estas, ¿no? Y de pronto ahí la amígdala siente que no lo estoy haciendo bien en el trabajo y que ya me van a correr y que mi jefe siempre está enojado conmigo y que qué voy a hacer si me quedo sin trabajo porque no tengo dinero. Estas huellas que son muy añejas empiezan a desembocar en procesos de liberación corticotrópica, ¿no? ¿Y eso qué fregados es, Fer? Bueno, es muy sencillo, es liberar mucho cortisol en el cuerpo. Eso se siente fatal, eso hace daño al organismo si lo estoy haciendo de manera repetitiva, y tiene una predisposición a generar cierto tipo de síntomas, ¿no? Estos síntomas pues son síntomas de ansiedad. Entonces yo puedo sentir que se me entumen las manos, que me late mucho el corazón, que estoy ahí muy nervioso, que quiero correr, que tengo mucho calor, que tengo mucho frío, y entonces todo esto la amígdala nuevamente genera otra activación, ¿no? El sistema nervioso genera otra activación y la amígdala empieza a generar otro miedo más, ¿no? Y entonces se hace lo que comúnmente se llama en muchos lugares como el miedo al miedo, ¿no? Que es que tengo miedo a tener una activación y yo estoy teniendo activaciones porque estoy teniendo muchos estímulos nocivos en mi cotidianidad que me están haciendo sentirme muy mal y activan mi sistema nervioso, y cuando se activa mi sistema nervioso tengo miedo a que se active este sistema nervioso porque se siente tan mal que empiezo a tener como este efecto bola de nieve, esta retroalimentación de síntomas que empiezan a hacer que yo me sienta fatal, ¿no?
Esta activación es del sistema nervioso simpático, ¿no? Tenemos sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? Y por eso hay mucha gente que te dice, no, es que hay que activar el sistema nervioso parasimpático. Pues sí, habría que activarlo si se pudiera. Se regulan solos, ¿no? Más bien lo que hay que trabajar es en los estímulos, ¿no? ¿Cómo? Pues cortar los estímulos nocivos. Pero oye, que el estímulo nocivo es pues manejar en el coche a mi trabajo. ¿Cómo voy a dejar de manejar? Pues entonces no lo podemos cortar. Ese no es un estímulo nocivo que se pueda cortar. Entonces hay que trabajar en cómo estoy interpretando este malestar de ir a trabajar y de subirme al coche, pero buscando esta huella anémica, esta cicatriz, esta línea de clivaje, este dolor del pasado y cómo está funcionando hoy en día este dolor para que yo tenga miedo a subirme al coche. Puede ser que cuando me suba al coche una vez casi choco y entonces me puse nervioso y me dio ansiedad y cuando me puse nervioso y me dio ansiedad tuve esta activación y entonces ahora cada vez que me subo el coche temo ponerme nervioso porque tengo que estar muy atento que si no voy a chocar y entonces efecto bola de nieve. ¿Qué hay que hacer? Hay que entenderlo, hay que quitarlo, hay que hacer protocolos de trabajar con los síntomas, ¿sí? Y también trabajar con las causas, no es la única forma de deshacernos de la ansiedad en estos casos. Ahora bien, esto es lo que tiene que ver con la personalidad. Además, hay personalidades que tienden más a esto que otras. Hay personalidades que por X o B son más, no sé, como que les vale más, ¿no? Que lo dejan pasar más fácil. Son menos sensibles a estímulos. También está esa parte, ¿no? Que yo puedo, por constitución, o sea, porque nací así, tener mucha más sensibilidad a ciertos estímulos. Y eso provoca, pues, que suceda todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poquito el cómo se entrelazan la personalidad, la ansiedad y un poquito también ahí les dio una tintada de cómo trabajarlo en terapia, ¿no? Pero obviamente esto pues tiene que ser de la mano de un profesional. No dudo por ahí que haya gente que lo pueda superar sola. Pero pues yo no invito a hacerlo porque puedes prolongar mucho el sufrimiento. Puede pasar mucho tiempo uno en este estado sin lograr dar de forma, ¿no? Entonces, pues bueno, lo ideal es aquí que busquemos un profesional, ¿no? Un profesional real, ¿no? No uno de estos cursos, o sea, no es que estén mal, ¿no? Tampoco sé qué tan regulados están y qué tan evaluados están, pero estos cursos, pues no van a ser personalizados, ¿no? Y entonces, cosas específicas de ti como persona, oye, que yo viví esto muy específico, pues no la van a tomar en el curso. El curso es como más esquemático, ¿no? De seguir ejes. Pero si tú vas con un profesional personalizado, pues vas a tener una atención personalizada a lo que te está sucediendo a ti, ¿no? Y entonces, pues obviamente tiene que ser una persona que conozca todas estas partes, ¿no? Yo obviamente puedo hacerlo y está ahí mi teléfono y más bien mi número de WhatsApp empresarial para la gente que se quiera acercar y buscar terapia conmigo con todo gusto, pero no tengo que ser yo, o sea, vamos, puede ser cualquiera. El chiste es que te dé la confianza de decir, oye, puedo trabajar con esta persona esto de la ansiedad, pero que sé que lo sabe hacer bien y me siento cómodo con él, ¿no? Entonces, pues bueno, con él o ella, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vamos dejando el video. Se nos alargó hasta los 18, una disculpa. Nos vemos en el siguiente video. Por favor, pongan ahí en los comentarios sus dudas, con todo gusto las atendemos. Y nos vemos en el próximo video. Denle suscribirse, me gusta y compartir. Y hasta luego.